me acompaña Aran Cisneros. Vamos a hacer una especie de recorrido, pues, con las variables más importantes que a ustedes les interesan: desempleo, costo de vida, informalidad. ¿Cómo podemos hacer para atraer esa inversión extranjera, pues, necesaria como agua de mayo para, pues, ir disminuyendo esa informalidad y sobre todo el desempleo? Aran, bienvenido como siempre. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. A ver, Quería matizar un poquito las palabras del ingeniero Blandón Castillo a ver. y ser un poco atrevido refiriéndome a las estadísticas. Hombre, Si tú, yo y el camarógrafo nos comemos un pollo, entre los tres, estadísticamente cada uno se comió un tercio. pero puede ser que nada más me haya comido un ala él, un mulo yo y el resto del pollo te lo hayas comido O tú y yo toda la carne y para él los tú. huesitos. Los huesitos. Entonces, hay que ser cuidadoso en esto de las estadísticas y siguiendo con mi atrevimiento quiero referirme al PIB como un indicador defectuoso. Sí, sí, claro. O sea, propongo que el PIB pueda ser considerado defectuoso por esto que acabamos de ver. Es cierto que Panamá está creciendo, es cierto que es líder en la región en crecimiento, es cierto que la inflación Es baja. es baja, pero también es cierto otras cosas. Por ejemplo, para, como decías tú, hacer un recorrido por la historia. El desempleo más bajo que hemos tenido fue durante la administración del presidente Martinelli con 4%. Es lo que llaman pleno empleo. Pleno o de empleo estructural. Bueno, Hay los economistas, que yo no soy, pero Sí. me afisiona y la disfruto, le llaman pleno empleo. Luego con Varela vemos que se dispara a 7. casi dobla. Y por supuesto con la pandemia, algo incontrolable, nadie la esperaba y nadie sabía cómo enfrentarla, llega a 18. Ahora está en 10, incluso más, algunos señalan. Ahora está en 10 y René Quevedo, que es un economista que se ha especializado en el tema de la informalidad, dice que esa reducción de 18% a 10% se debe a que han crecido los informales. Y a él le preocupa el tema de la informalidad porque la informalidad reduce la capacidad del Estado de recaudar y agrava el problema que tenemos del IBM, invalidez, vejez y muerte, de la Caja del Seguro Social. Así que, dicho eso, vamos ahora al costo de vida, Sí. la inflación. Cifras que repasé rápidamente del MEF. El costo de vida general aumentó 5%. El costo de vida el costo de la vivienda aumentó 11% y el costo de los alimentos 10%. Este último en particular es el que siente la gente más humilde, Claro. porque no consumen muchos servicios, no además de que consumen lujos. unas casas más caras implicaría también, pues, detener una de las grandes locomotoras de la economía, que es la construcción. Porque para hacer una casa, como tú sabes y los oyentes comprenden, se necesita un montón de insumos, Sí. materiales, y eso pone a rodar la rueda, ¿no? Sobre la informalidad, que te digo, llegó a 48%. Lo que necesitamos, y ahí aterrizo a lo que mencionabas en la introducción, es soluciones. O sea, todo lo que hemos conversado tú y yo ahora son los problemas, las cifras, las estadísticas. Entonces, ¿qué hacemos, pues? ¿Cómo resolvemos el problema? 3 cosas. Inversión estatal, Sí. inversión privada local, los empresarios panameños invirtiendo, y en lo que nos podemos concentrar ahora, que es la inversión extranjera. ¿Cómo tú haces para que venga alguien a Panamá y ponga su plata aquí y no acá? ¿Por qué Panamá es más atractivo que otro país para la inversión? Entonces, hay varias fórmulas. Una es hacerle la vida sencilla. A nadie le gustan los dolores de cabeza y sufrir. Debemos hacer que los trámites y los procesos de pago de impuestos, caja de seguro social, temas Las laborales, famosas ventanillas únicas funcionen como deben estar. que sea única no significa que es mágica. Mágica, exacto. Tiene que ser única y funcionar bien. Y quiero cerrar con un tema que no es fácil y que no es de mi especialidad, que es la corrupción, pero que tiene que ver con algo importante en la economía que se llama clima de inversión. Sí. Acabamos de ver, por lo menos en mi experiencia por primera vez, a los bancos señalados en un proceso, en una investigación por lavado de dinero, por corrupción, el caso New Business, donde se habla de media docena de bancos, muchos panameños y un par extranjeros. Sí. 2 de ellos en particular, Global Bank y Banco General, con movimientos de 34 millones de dólares. Y no quiero entrar ahora, porque no soy abogado, en los temas legales ni de investigación, pero sí ser objetivo y decir que eso no ayuda al clima de inversión favorable que Panamá quiere buscar,
el hecho de que los bancos panameños no hayan sido, digamos, involucrados o señalados o investigados o imputados en esto que definitivamente quisiéramos evitar. Porque hay algo que uno debe tomar en cuenta, y es que, pues, sí, ¿qué tiene de atractivo América Latina hoy día? Sí, Yo diría que poco. poco. Sí. Somos buenos para la rumba, para bailar y para pasarla bien. Y para pero poner un par de regueceros que van a sonar en el mundo, es decir, para cosas banales, porque a la larga, es decir, cualquier empresario que diga, bueno, tengo este dinero, ¿dónde lo invierto? Bueno, me acaban a impuestos en Europa, pues me voy a Asia, donde voy a tener mano de obra eficiente, a un costo más bajo. un costo más bajo y sobre todo una mano de obra preparada. La respuesta a tu pregunta es donde me hagan la vida sencilla y donde haya estabilidad. ¿A quién le gusta tener complicaciones para hacer trámites? A nadie. ¿A quién le gusta saber cómo amaneció hoy pero no saber cómo va a amanecer mañana? A nadie. Entonces nuestro país tiene que apostar a conquistar ese dólar del inversionista extranjero porque así se crea empleo, porque así la gente que te está escuchando y viendo va a tener cómo adelantar, cómo superarse y cómo atender a la familia y sus hijos. Es así de sencillo. Es así de sencillo, pero es decir, uno solamente ve titulares de cosas malas acá. Sí, Bueno, es que las buenas noticias no son noticias, No, ¿no? pero Ese es yo un creo debate fascinante que no vamos a atender ahora. pero bueno, tienes el tema de Costa Rica. Costa Rica ha protegido su industria turística a punto de estar barriendo la basura debajo de la alfombra. Sí, O la República Dominicana. sí. Sí, en Panamá no estamos, y bueno, uno lo ve con la cifra esa del desempleo informal que tiene o que tiene razones múltiples. Uno, la educación; otro, la falta de ese clima, de estabilidad y ese clima pues, de amabilidad con el inversor. Porque si tú desglosas ese 5.7%, sí, es la mina, el canal y los puertos. Los demás somos casi Sí. periféricos de todo este país, Sí. de bonanza. Sí. Esto lo leí mientras te esperaba, ahora no recuerdo dónde. Hablan creo que fue Berroa en La Estrella. Habla del agotamiento del modelo económico. Digamos, en mi opinión, que lo inventa Nicky Barletta en el 79. Sí. Que dice, tenemos que ser abiertos al mundo, tenemos que exportar servicios, vamos a crear un banco, un centro bancario, internacional, y alrededor de ese centro bancario internacional hay un montón de logística y de abogados, Seguros, etcétera. abogados, reseguros. Pero eso crea riqueza para lo que llamamos la zona interoceánica, de Colón a Panamá Sí. y de Pacora a Capira. Y el resto del país, aquí comemos filete y el resto del país come jarrete. Bueno, que por eso la mina es tan importante, porque está desarrollando un lugar que no tiene, es decir, que no había nada más que pues cierto movimiento económico cuando había patronales o había carnavales. Sí. El resto del año estaban mirándose las caras. Y quisiera terminar haciendo énfasis en algo que dijiste que es muy importante, que es lo del turismo. El turismo tiene la característica buena de que crea empleo rápidamente sin que tenga que ser capacitado o haber estudiado mucho la persona que trabaja Claro. en eso. Sin ningún demérito quiero ser bien respetuoso y decir que es muy fácil poder trabajar como bartender o como mucama o cualquiera de las posiciones que tiene un hotel. Claro. No es lo mismo para ser ingeniero o abogado. Sí, Entonces el turismo te crea empleo rápido y de gran impacto, y el caso dominicano y el costarricense son muy interesantes. Pero bueno, ¿qué nos queda? Es decir, ¿hacia dónde vamos los panameños en un momento en el cual un modelo agotado y una explosión social, pues ya con la mecha puesta? No sé si encendida, pero sí puesta Sí. en la bomba. Hay que hacer un debate que creo que comentarios como el tuyo propician sobre cuál puede ser el nuevo modelo. Yo, sin ser un experto, el sentido común me dice que hay que descentralizar esa riqueza que tiene la zona interoceánica y hacer polos en el resto del país. En su momento, pues ya cada candidato tendrá su visión de esto y podremos comparar. Sí, porque lo que tú estás explicando, sobre todo esas presidencias de Martín Torrijos y de Ricardo Martinelli, que yo creo que sembraron las bases y fue lo que provocó ese despegue, que fue bueno, un aterrizaje forzoso, Sí. tanto en el gobierno Varela y ahora con la pandemia. Tienes razón. Lo único que interrumpió esa racha buenísima,
ya la gente no se acuerda, es que en el 2008 el mundo se acabó. Hubo una crisis mundial de lo que llamaron Pero los a bonos pesar de tóxicos. todos, Panamá bandió bastante bien esa Sí, crisis. hubo una contracción del crédito, lo llaman credit crunch los gringos. Tuvieron los estados que salir a salvar a los bancos, fue horrible. Sí. No lo recordamos, pero sucedió. Es que aquí no pasó, porque la banca, Y la nosotros legislación nos tiene fue una muy cola. bien. Pues, Sí. es decir, no teníamos esa banca de los ninjas en Estados Unidos, donde cualquier, pues, Sí. Y- la Fustan podía ir a un banco y pedir pues cientos de miles de dólares y no había Sin ni garantías referencias razonables, ni sí. garantías razonables, más que su propia casa. Pero algo que no pasó aquí, es decir, una banca conservadora que aguantó el tipo y que fue el gran dínamo en ese periodo de presidencial de Ricardo Martinelli. El estilo conservador de la banca panameña histórico, digamos que fue uno de los factores que explica que esa crisis de los bonos tóxicos del 2008 no nos destruyera. impactó. Y sí, tú tienes razón. Comienza con Martín Torrijos, se interrumpe en el 2008-2009 y Martinelli tiene la capacidad de sobrevivir ese temporal y de recuperarnos rápido y continuar el crecimiento. Que todo el mundo recuerda como más chen chen en tu bolsillo. Exacto. Bueno, lo cierto es que viene esta encrucijada y yo creo que más que pensar, a mí hay una frase que me gustó que dijo Cristiano Adames el domingo. ¿Qué dijo Cristiano? No, él dice que había un cacique en la comarca que le había dicho que el consejo que les daba era el que vende su voto compra su miseria. Sí, realmente viene un proceso electoral, veamos los planes de gobierno, investiguemos, pues veamos cuáles van a ser cosas reales, obviamente. Si usted ve que alguien le promete que va a ser un Disneylandia, eso es falso. Es decir, las cosas concretas y reales. Y sobre todo, vote a conciencia. Sí, tú señalas algo muy cierto. No importa solo qué voy a hacer, sino cómo lo voy a hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y con quiénes? Con quién. Tengo la gente que Sí. tiene la capacidad y el talento y la energía para hacerlo. Y bueno, eso que tú mencionas lleva a otro debate muy largo, que es que la calidad de las personas que elegimos depende de la calidad de las personas que eligen a esos políticos. Sí, el reflejo del pueblo, ¿no? Estamos hablando de elevar la capacidad de la gente para leer, Ujú. para entender, para analizar. Y no es un tema sencillo. No es un tema. Ni se resuelve rápido. Ni se va a resolver rápido. Pero eso sí, pues la única forma de empezar un camino es dando un primer paso. No voy a llegar a David si no doy ese primer paso hacia allá. Así que usted tiene la palabra pues, y la fuerza del voto, que es lo que obviamente lleva a los consensos para llegar a un gobierno. Porque que seguro el próximo gobierno tendrá retos grandes. O sea, del IBM es una palota que han ido pateando hacia adelante y el cambio de modelo económico que seguro también va a ser, la afinación del modelo actual, más que el cambio de modelo económico, que eso espanta más de lo que, Sí. lo que atrae inversiones. Así es. No nos vamos a transformar en 15 minutos. No. Tú tienes razón, es paso a paso. Es paso a paso. Aran Cisneros con nosotros.